vamos a hablar el módulo de ventilación no invasiva, que es un módulo que nosotros los kinesiólogos lo trabajamos mucho en distintas facetas, ¿no?, de un paciente, tanto en agudos o posagudos, y después en críticos, en crónicos y en domiciliario, ¿no? Estamos trabajando en toda esa faceta, en rehabilitación respiratoria, lo trabajamos en distintos lados, esta ventilación mecánica que el kine la quiere mucho, diríamos, como que es su corazoncito. Así que bueno, está la licenciada Catalina Sirotti, una gran amiga, y excelente profesional, y bueno, y Guille Montiel también, amigo y excelente profesional. Así que bueno, entre los dos estarán acá a cargo de la presentación, así que los dejo para que empiecen, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Maggie. Bueno, un poco la idea de este módulo de ventilación no invasiva es contarles un poco de qué se trata, y es un módulo un poco básico, como hablábamos con Maggie, porque, digamos, como para introducirnos en el tema tenemos que empezar desde las bases. Después, en otro momento, seremos un poco más profundos con algunos temas. Yo sé que hay gente muy variada dentro del auditorio, hay kines, hay enfermeros, hay farmacéuticos, hay BID, entonces bueno, como dar una base y a partir de ahí, bueno, podemos ir arrancando. Así que bueno, para algunos va a ser un repaso y para otros va a ser más una cosa un poco más novedosa. Bueno, voy a compartir pantalla, a ver si lo puedo hacer. Espere. Sí, además como decíamos siempre con Kate y con Guille que hablamos, si no conocemos la base de una herramienta, no podemos poder utilizarla con todos sus modos o sus habilidades, y también nos vamos a quedar cortos muchas veces en qué ofrecerle al paciente, ¿no? Entonces, la idea nuestra, como este curso, es poder dar todas las bases como para después sí poder ir más profundo, ¿no? Bueno, cuando quieran, empiezo. ¿Les ¿Sí? parece? ¿Sí? Bueno, genial. Bueno, ahí los tenemos al director y al coordinador, que hoy, bueno, no puede estar entre nosotros porque está con mucho trabajo. Y bueno, vamos a dar comienzo a este módulo de ventilación no invasiva. Nosotros la incluimos dentro del soporte no invasivo, después vamos a ver que vamos a hablar un poco también de cánula de alto flujo, que también la incluimos dentro del soporte no invasivo, por eso pusimos a la ventilación no invasiva. Bueno, yo soy kinesióloga, trabajo en un hospital de la provincia de Buenos Aires que se llama el Hospital Cetrángolo, y también trabajo ahora en la unidad de soporte no invasivo del Hospital Fernández, que queda en Capital Federal. La idea un poco de esta charla, que es el inicio de estas 3 clases, es un poco, bueno, dar alguna definición de qué es la ventilación no invasiva, hablar un poco de las bases fisiológicas, digamos, cuál es el sustento fisiológico por lo cual nosotros aplicamos ventilación no invasiva a un paciente, y hablar de los modos que más se usan en la ventilación no invasiva. Muy bien. Puse acá unas fotos que un poco tiene que ver con esto que Maggie contaba de la historia de la ventilación, ¿no? Ustedes ven acá en esta foto que está a la izquierda, el pulmotor, esta señora, todo adaptado a este entorno de su pulmotor, ahí tiene la tele, todo, y está haciendo ventilación no invasiva, ¿no? Ventilación no invasiva a presión negativa, que, bueno, fue uno de los comienzos, sobre todo en la época de polio. Y después tenemos otras imágenes de pacientes con ventilación no invasiva, y tenemos una señora en una terapia intensiva con una máscara oro nasal con pillow, ¿sí? Tenemos un paciente que está en la playa, ¿sí? Con un equipo de ventilación no invasiva, con una pieza bucal,
un paciente que va a ser trasladado al tomógrafo también con ventilación no invasiva, con un helmet, y pacientes con otros tipos de interfaces de ventilación invasiva, máscaras oronasales, máscaras orales, máscaras faciales, y diferentes entornos, ¿no?, en los cuales se puede aplicar ventilación no invasiva. También vamos a ver que existen diferentes equipos en los cuales nosotros podemos aplicar ventilación no invasiva. Equipos portátiles, equipos con rama simple, equipos con rama doble, equipos más pesados, como solemos decir, que son los que están en las terapias intensivas. Entonces, un poco yo puse esta diapositiva, donde acá hay un paciente con ventilación no invasiva y acá hay un paciente con ventilación invasiva, tiene una traqueostomía, porque básicamente lo que define a la ventilación no invasiva es la interfaz. Muchas veces uno escucha dentro del ámbito de trabajo que le pueden llegar a decir a uno, bueno, tengo el paciente que está en tal habitación con ventilación no invasiva, y uno entra a la habitación y se encuentra con un paciente con una traqueostomía. Y el equipo de ventilación es más pequeño, entonces se hace como una mezcla ahí entre lo que es la ventilación no invasiva en relación al equipamiento y en relación a la interfaz. Entonces, como para dejar esto en claro, la ventilación no invasiva se va a definir como aquella forma de soporte ventilatorio que no requiere de vía aérea artificial. Esto que el otro día la doctora Viviana nos contó sobre la vía aérea artificial, sobre las complicaciones, sobre la traqueostomía, sobre el tubo endotraqueal. Bueno, en este tipo de soporte ventilatorio nosotros no vamos a usar ni traqueostomía ni tubo endotraqueal. Esta modalidad, que ahora, que en una época fue a presión negativa, ahora es a presión positiva, utiliza estas interfaces que llamamos, que es aquello que conecta al equipo de ventilación y al modo ventilatorio que nosotros vamos a aplicar con el paciente. En general conecta con alguna parte de la cara del paciente o de la cabeza. Van a ver que los cascos se sujetan al cuello y tienen unas bandas axilares, y otros se apoyan en alguna zona de la cara o se pueden apoyar, el paciente es el que apoya la boca, en este caso en la pieza bucal. Pero en todos estos modos, en ninguno se invade la vía aérea. Y otra característica que tiene la ventilación no invasiva es que no es hermética. Siempre va a haber alguna fuga dentro del sistema. Si uno quisiera nombrar cuál es el objetivo principal de la ventilación no invasiva, nosotros estamos bastante de acuerdo con este profesor, este doctor, que es Martín Tobin, que hablan sobre que la ventilación no invasiva tiene como objetivo primario disminuir el esfuerzo de los músculos respiratorios, ¿sí? Este es el objetivo. A través de eso va a conseguir que mejore la ventilación alveolar, a través de eso va a conseguir una mejora en la oxigenación, pero si nosotros no logramos que el paciente disminuya su esfuerzo respiratorio a través de la ayuda que podemos darle con la ventilación no invasiva, el objetivo no se alcanza. Y bueno, vamos a tener que volver un poco también, van a ver que es un poco un repaso de todas las clases anteriores, o se tocan temas de las clases anteriores, como digamos, para hablar un poco de la forma en que nosotros respiramos, ¿sí? Nosotros tenemos un control ventilatorio, ¿sí?, que es el que va a enviar una señal que se va a transmitir por el nervio, va a llegar a la placa neuromuscular y va a contraer a los músculos inspiratorios. En este caso el diafragma lo pusimos como un músculo principal, y esta contracción va a generar una diferencia de presión con el aire y va a hacer que ingrese un flujo de aire.
ese flujo de aire va a ingresar y esa presión que yo tengo que hacer para ingrese ese flujo de aire va a estar en relación o va a ser proporcional a el volumen que yo quiero ingresar, a la elastancia de mi sistema tóraco-abdominal, al flujo, es decir, a la velocidad en que ese volumen entre y a la resistencia de mi vía aérea. Entonces, esto que en la primera clase, en la segunda clase, Hernán comentaba como ecuación del movimiento, nosotros la podemos ver acá escrita, ¿sí? Y lo vamos a dividir en un componente que lo vamos a llamar de capacidad, que tiene que ver con lo que el sistema respiratorio y muscular puede hacer, ¿sí? Su capacidad, y contra la carga que se enfrenta. Bien, si nosotros tenemos acá en esta imagen en movimiento un esquema de una persona que está respirando, contrae su diafragma, genera presión negativa, el aire ingresa, ¿sí? Acá tenemos la curva de volumen en el tiempo. Vemos cuando el paciente inspira, se genera volumen. Tenemos la curva de flujo, flujo inspiratorio, flujo expiratorio. La curva de presión esofágica, ¿sí? Disminuye la presión, ingresa un flujo de aire y cuando dejo de contraer los músculos, ¿sí? Empieza la expiración. Esta presión esofágica se mide y es un subrogado de la presión pleural y de alguna manera me muestra a mí cuál es el esfuerzo que están haciendo estos músculos respiratorios para generar esta presión negativa en la pleura. Entonces, ¿las preguntas van acá o posterior? Porque me están preguntando. Sí, las preguntas en realidad iban, las preguntas iban al principio de la clase y después para ver cómo las habían respuesto. Pues sí. ¿Querés que la pongamos? Ahora sí, las pueden poner ahora. Sí. La podemos poner. Estaban esperando tu... Bueno, pensé que por ahí, bueno, pónganlas nomás. Bueno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones define la ventilación no invasiva? La VNI es aquel tipo de soporte ventilatorio que se realiza con equipos de ventilación de menor complejidad. La VNI es aquel soporte ventilatorio que no requiere de una vía aérea artificial. Vamos a ver qué contestan, Cata. Sí, si estuvieron atentos, digamos. Claro, a veces. No, igual muchos estuvieron ingresando recién también que pidieron. Bueno. Sí. Sabemos que estamos en un momento difícil, que salimos de una guardia, entramos en otra y a veces los tiempos no nos dan, ¿no? Así que viene bien para que vayan ingresando también. Bueno, tenés el 89% que es no requiere vía aérea artificial. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos? El objetivo principal de la ventilación no invasiva es mejorar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre arterial, presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, disminuir el esfuerzo de los músculos respiratorios para mejorar así la ventilación alveolar. Bueno, esta no lo dijiste, Cata, así que directamente no la dijiste como resultado. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Muy bien. Bueno, suficientemente de disminuir el esfuerzo. Son conceptos que ya quedan perfecto. Ya quedan. Buenísimo. Bueno, entonces estábamos en esto, ¿no? En que con la ventilación no invasiva podíamos disminuir, o ese es nuestro objetivo, disminuir el esfuerzo que los músculos respiratorios hacen para ingresar un volumen de aire.
Entonces hablábamos de esto, ¿no? De que hay un componente neuromuscular que tiene que ver con nuestro sistema respiratorio, con nuestro conductor, que es el nervio, con la placa muscular, con el músculo. Todo eso va a hacer esta capacidad o este componente neuromuscular que va a hacer o va a afrontar una carga que está en relación con la elastancia torácico-abdominal, con el volumen que yo quiera ingresar, con la resistencia de la vía aérea en relación al flujo, y en algunos pacientes, como pueden ser los obesos, que tienen una carga umbral elástica aumentada por su obesidad, por disminución de su capacidad residual funcional, o en el EPOC, que están hiperinsuflados y tienen presencias de autopip, esta carga va a ser aún mayor. Entonces, un poco repitiendo lo mismo, pero para que quede bien claro, nosotros en la ventilación espontánea, cualquiera de nosotros tenemos este equilibrio, esta balanza entre demanda o carga y capacidad que está en equilibrio. Si en algún momento, por alguna enfermedad, hay alguna desbalance, nosotros vamos a necesitar ayudar a este paciente, y la ventilación no invasiva puede ser una de las herramientas, o en este caso para nosotros la principal, para poder lograr esto. Nuestro paciente puede tener disminución de sus capacidades, puede tener alguna alteración en su drive central, puede tener alguna alteración a nivel muscular o puede tener en relación al aumento de la resistencia de la vía aérea o en relación a aumento de su consumo de oxígeno o su producción de CO2. Básicamente, como para dar ejemplos, podemos decir que aumento de carga podemos obtener, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen obstrucción de la vía aérea superior, un paciente que está cursando con broncoespasmo y yo no estoy logrando mejorarlo solo con broncodilatadores, le tengo que dar algo más, un paciente que tiene disminución de su compliance, ¿sí? que tiene una enfermedad toracógena, un paciente con hiperinsuflación, un paciente que tiene alguna enfermedad pleural que hace que tenga que hacer más fuerza para ingresar el aire, pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes con autopip o con aumento de su carga umbral elástica, o pacientes que tengan alguna alteración muscular, ¿sí? Por desnutrición, por enfermedad propia del músculo, enfermedad neuromuscular, o algún paciente que tenga una alteración a nivel del centro respiratorio. Básicamente, como para poner una foto de pacientes algunos pacientes, digamos, son pacientes que hemos tratado nosotros. Fíjense en este paciente con ese tórax, que en un corte axial se puede llegar a ver su columna, ¿sí? El compromiso de esta caja torácica, ¿sí? Con lo cual va a tener una carga muy, muy aumentada para mantener la ventilación alveolar, y de alguna manera yo voy a tener que ayudarlo. Pacientes con hiperinsuflación, con un diafragma que está trabajando con un radio de curvatura que no le es eficiente para generar su ventilación. Pacientes obesos que tienen que hacer mucho esfuerzo para ingresar el aire, porque tienen disminuida su capacidad residual funcional, pacientes con debilidad, pacientes con lesiones neurológicas. Básicamente, todos esos pacientes, de alguna manera, nosotros podemos ayudarlos con la ventilación no invasiva. Entonces, al aplicar esta ventilación no invasiva, nos ponemos del lado de la ecuación, del lado de la capacidad, ¿sí? Vamos a ayudar a este componente neuromuscular a tratar de sobrellevar estas cargas para tener una ventilación adecuada. Por eso lo ponemos de este lado de la ecuación, ¿sí? Entonces ahora, tanto la presión de los músculos inspiratorios como lo que yo setee en esta ventilación no invasiva va a permitir que este esfuerzo que yo haga sea menor.
Y bueno, ahí está, ¿no?, el dibujito con la presión positiva dentro de la vía aérea y el tórax del paciente para poder ayudarlo a respirar. Básicamente, ¿por qué hablamos de ventilación no invasiva? ¿Tiene algunas ventajas con la ventilación no invasiva? Sí, tiene muchas ventajas. Esto está reportado hace mucho tiempo, pero bueno, vale la pena aclararlas. Reduce la incidencia de infecciones, básicamente las neumonías asociadas, que comúnmente se conocen como neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Sobre todo están asociadas no a la ventilación en sí, sino a la interfaz, que es una interfaz invasiva, con lo cual el paciente pierde los mecanismos de protección de la vía aérea y, en este caso, la ventilación no invasiva, al no, digamos, interrumpir la vía aérea normal, permitiría disminuir esta incidencia de neumonías. Es una ventilación donde está demostrado que acorta los días de internación en los pacientes. Son pacientes que tienen que estar despiertos, colaboradores, que tienen que tener dry central. Entonces son pacientes donde no se les va a usar sedación y relajantes musculares. El paciente va a conservar el habla y su función deglutoria, y al ser una interfaz no invasiva, tanto su colocación como su retiro es más flexible. Básicamente, ¿cómo logramos que nos vaya bien con la ventilación no invasiva? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos que conocer a nuestro paciente desde el punto de vista fisiopatológico, y no solo eso, sino su contexto y el contexto en el que estamos. ¿Sí? Digamos, ¿qué enfermedad tiene este paciente? ¿Cómo yo lo puedo ayudar con ventilación invasiva? ¿Cuáles son todas las herramientas que tengo? Y el contexto, sobre todo cuando hablamos de pacientes crónicos, ¿sí? Si tiene un medio continente, si hay alguien que lo va a poder acompañar, digamos, si el lugar donde vive va a poder contener a este paciente, etcétera. Si la función deglutoria está conservada, si el paciente tiene indemnidad vulvar, o sea, si es un paciente que no puede manejar sus secreciones, su saliva, no podremos hacer ventilación no invasiva. Si podemos de alguna manera ayudarlo para eliminar las secreciones, si podemos a través de maniobras de tos asistida lograr que este paciente elimine sus secreciones, si no necesita una vía aérea artificial para hacerlo. Si contamos con las interfaces adecuadas para ese paciente, después vamos a ver una clase que va a hablar de interfaces, ¿sí? Hay un montón de tipos de interfaces, muchas veces hay pacientes que van a estar mucho tiempo con ventilación no invasiva, todo el día, entonces vamos a tener que rotar interfaces para que este paciente pueda sostener esta ventilación en el tiempo. Para eso vamos a tener que entrenarnos, aprender, y bueno, este es un comienzo, los que están acá en este curso están comenzando en ese camino, y vamos a tener que adquirir habilidades, informarnos, estudiar, para poder hacer este tipo de ventilación, no solamente en un contexto agudo, sino también en un contexto crónico que es bien diferente. Y para también tener éxito, debo controlar a este paciente con esta ventilación, y ese control debe ser, como dice ahí, confiable y oportuno. Digamos. Uno no puede dejarlo al paciente con la ventilación no invasiva si uno está buscando un objetivo y no controlarlo. Bueno, las preguntas que se hicieron en un principio, ya un poco las contestaron y bastante bien, así que ahora les voy a pedir a los chicos de Tecnoimagen si nos ponen la segunda tanda de preguntas. Bueno, no sé si quieren que las lea yo o las lee alguien más. Entonces, bueno. ¿Cuál de los siguientes seteos entrega mayor presión de soporte? Un IPAP de 15 centímetros de agua con un EPAP de 8 centímetros de agua,
o un IPAP de 20 centímetros de agua con una EPAP de 8 centímetros de agua. Vamos a ver. ¿Qué contestan? Ya ahora estamos con Mariana también, Gusoni, presente, otra colega también. Hola, María. Así que bueno. A ver qué contestaron los chicos. Bueno, ganó mayor presión de soporte, 20 de IPAP y 8 de PAP. Perfecto. En el modo modalidad B-Level S, señala la correcta. ¿Debo colocar una frecuencia respiratoria de respaldo para asegurar una cantidad de respiraciones por minuto? Y la otra opción es, ¿debo setear una sensibilidad inspiratoria para que el paciente pueda iniciar el ciclo ventilatorio? Vamos a ver. Ahí estamos. Bien. Bueno, un 66% contestó, debo setear una sensibilidad inspiratoria para que el paciente pueda iniciar el ciclo ventilatorio, ¿sí? 66 contra 34. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir con la segunda parte de la clase, que vamos a hablar de modos básicos. Un poco las preguntas estaban enfocadas a eso. Bien, dentro de los modos de ventilación no invasiva hay una infinidad de modos, pero estos que están en rojo, que ahora los voy a nombrar, son los modos que comúnmente se utilizan. Los modos asistidos controlados de presión, como la ventilación con presión controlada o el volumen controlado, son modos que se pueden utilizar, pero digamos en la actualidad no se utilizan tan frecuentemente. La ventilación controlada por volumen era un modo que se utilizaba mucho en ventilación no invasiva en pacientes neuromusculares. Incluso hoy día también hay pacientes neuromusculares que utilizan este modo de ventilación. Y la presión controlada es un modo que en ventilación no invasiva no se utiliza mucho. Seguramente lo van a ver más en ventilación invasiva. Pero básicamente es un modo de presión, ¿sí? Que la variable de control es la presión y tiene ciclos que van a ser espontáneos y ciclos que van a ser asistidos. Vamos a hablar sobre todo de estos tres modos más detenidamente y también mencionarles que por ahí en otro momento, en un segundo nivel de ventilación no invasiva, podemos hablar de los modos duales. Los modos que frecuentemente se utilizan en ventilación no invasiva se denominan modos espontáneos porque, bueno, ya estuvimos contando un poquito que la ventilación no invasiva digamos, necesita que el paciente tenga un drive respiratorio, que pueda, así, digamos, son modos espontáneos, necesitamos que los pacientes tengan ventilación espontánea, ¿sí? Que puedan, de alguna manera, decirle al respirador cuándo quieren iniciar el ciclo respiratorio. Entonces tenemos presión de soporte ventilatorio, que es un poco ahí una de las anfitrionas de Tecnoimagen trataba de nombrarlo, bueno, lo nombraba con las siglas, para nosotros es algo muy común, entiendo que no para todos, así que cuando uno ve esa sigla PSV, significa presión de soporte ventilatorio. Estos, en general, las siglas que usamos son siglas que están en inglés y las usamos así comúnmente y ya estamos acostumbrados.
Después hay otra sigla que es muy conocida por nosotros, que es el CPAP o CPAP, le dicen algunos, dependiendo cómo lo quieran llamar, que es la presión positiva continua en la vía aérea. Y hay otro modo que se llama bilevel o binivelado, que habla un poco de 2 niveles de presión positiva. Vamos a ir despacito con esto, pero un poco lo primero que les quería contar es que el CPAP o la presión positiva continua es un modo bastante sencillo y vamos a ver que estrictamente no se lo define como un modo, y ya los modos que tienen 2 niveles de presión tienen algún poquito más de complejidad a la hora de setearlo, hay que conocer algunas que otras cosas para setearlos. Pero el modo de CPAP básicamente, como ahí puse, pareciera que son 2 botones, ¿no? Uno tiene que poner una presión y arranca nomás. Entonces vamos a empezar por lo más sencillo. Como yo les decía, no se considera en sí un modo ventilatorio estrictamente. ¿Por qué? Porque no va a asistir a la inspiración del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el paciente inicia la respiración, ¿sí?, y la máquina no va a darle una presión diferente, ¿sí? Es siempre la misma presión. Pero si nosotros interpretamos el término asistencia como colaboración, como ayuda, sí asiste a los músculos, ¿sí? Puede disminuir el esfuerzo, colocarse PAP a un paciente. Pero en el término estricto de modo, no se incluye al CPAP como un modo de ventilación no invasiva. Lo que vamos a ver en este gráfico, ¿sí?, presión positiva continua en la vía aérea, es un gráfico de presión en el tiempo, donde yo coloco una presión, 10 centímetros de agua, que era otro de los términos que por ahí la panelista de Tecnoimagen no sabía cómo decirlo, es un término de presión, nosotros usamos centímetros de agua en vez de usar milímetros de mercurio como niveles de presión para setear los equipos. Acá estamos poniendo 10 centímetros de agua. Entonces vamos a ver que estos 10 centímetros de agua no permanecen como una línea continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente está inspirando y expirando sobre estos 10 centímetros de agua. Entonces, cada vez que inspira, roba de esta presión o de este flujo, que es lo que el equipo envía durante la inspiración. Y durante la expiración vuelve a encontrarse con esos 10 centímetros de agua. Bien, acá voy a mostrarles otro gráfico donde tenemos en la parte de arriba presión en centímetros de agua, 0, o sea, estamos respirando sin ninguna presión extra, estamos respirando a presión atmosférica, nosotros le ponemos 0 centímetros de agua a la presión atmosférica. Y acá tenemos un gráfico de volumen que parte de 0 y llega más o menos a 350, por poner algún valor. Y acá tenemos otro valor en centímetros de agua que le denominamos presión esofágica. ¿Qué es la presión esofágica? Es una presión que se mide en el esófago y que es un subrogado de la presión pleural. Y de alguna manera esa medición nos permite a nosotros conocer qué esfuerzo están haciendo nuestros músculos para generar esa presión pleural. Entonces es una medida de esfuerzo. Entonces estamos viendo que este paciente que está respirando aire ambiente porque su presión atmosférica es 0, genera un volumen de 350 mililitros con una presión esofágica o con un esfuerzo que está representado por 10 centímetros de agua. 10 centímetros de agua en este paciente, nosotros interpretamos que queremos ayudarlo, ¿sí? Hernán en las primeras clases habló de la respiración espontánea, nosotros en general espontáneamente hacemos un delta de presión mucho más bajo, entonces interpretamos que este paciente podemos ayudarlo de alguna manera con ventilación no invasiva y en este caso con CPAP. Entonces ponemos un CPAP
es decir, ponemos una presión continua en la vía aérea de 10 centímetros de agua y vemos que este paciente disminuyó, ¿sí? Esta presión esofágica, es decir, disminuyó este esfuerzo que estaba haciendo y generó el mismo volumen. Es decir, que nosotros logramos con estos 10 centímetros de agua de presión hacer que disminuya el esfuerzo de los músculos inspiratorios. O sea que el objetivo de la ventilación no invasiva con el CPAP, en este caso, lo hemos cumplido. Nos vamos contentos. Seguramente, si cumplimos esto, también va a mejorar todo lo demás que está en relación con la ventilación, que es la presión de dióxido de carbono y muchas veces también la oxigenación. Pero lo otro era un esquema, ¿sí? Y la vida real es muy diferente cuando nosotros aplicamos presión positiva continua en la vía aérea. Acá vamos a ver unos gráficos donde yo tengo centímetros de agua, ¿sí? La presión que yo apliqué. Estos son gráficos que generamos un poco para la charla. Son centímetros de agua, yo puse 4 centímetros de agua y en estos 4 centímetros de agua voy respirando, ¿sí? Con diferentes esfuerzos. Y voy viendo que en el flujo inspiratorio voy teniendo diferentes formas de onda de flujo, ¿sí? Algunas son más pequeñas, tienen un tiempo inspiratorio más pequeño, otras tienen un tiempo inspiratorio más grande, ¿sí? En algunas es el área bajo la curva del flujo, esto es flujo, litros por minuto, es mayor que en otras, quiere decir que el volumen que ingresa a mi pulmón es diferente en cada respiración. Y esto va a estar un poco relacionado con el nivel de presión que yo ponga y con el esfuerzo de mis músculos inspiratorios, ¿sí? Bien. Entonces, eso, digamos, como para tener una idea, es presión positiva continua en la vía aérea, un solo nivel de presión. El paciente va tomando de ese flujo que está constante. El equipo, yo seteo una presión y el equipo manda un flujo y yo en ese flujo, en esa presión que yo seteé supraatmosférica, voy respirando, ¿sí? Con mi tiempo inspiratorio, voy tomando diferentes volúmenes corrientes que van a estar en relación tanto con mi esfuerzo como con el nivel de presión que yo esté generando. Vamos a hablar ahora de 2 niveles de presión para ir subiendo un poquito el nivel. Como yo les decía, es un poco más complejo, no voy a solamente setear una presión, sino que voy a tener que decirles otras cosas al equipo para que entienda y pueda asistir al paciente correctamente. Vamos a hablar primero de la presión de soporte. Básicamente la presión de soporte es una modalidad, ¿sí? No como el CPAP, esto sí se considera un modo porque la presión de soporte va a asistir a la inspiración, ¿sí? Va a haber un momento en que el paciente inspira y sale a sostener o a soportar a esa ventilación esta presión que yo voy a setear, que la vamos a llamar presión de soporte. Esa presión de soporte junto con el esfuerzo que hace el paciente van a colaborar para generar un volumen corriente. ¿Sí? El volumen corriente va a ser el resultante de la fuerza muscular del paciente, la presión de soporte que yo setee y las características elásticas del tórax y el pulmón de estos pacientes. En general son modos de 2 presiones, ¿sí? La presión de soporte se va a setear junto con otra presión que denominamos presión positiva al final de la expiración, o PIP, comúnmente se llama así. Entonces, esa presión va a estar durante todo el ciclo respiratorio y va a ser como una presión de base, que yo voy a tener que setear también. La presión de soporte, ahora la vamos a ver en el gráfico,
se va a sumar a esta presión de base que denominamos PIB o presión positiva al final de la expiración. Entonces, en un gráfico, como para integrar también lo que vimos antes, vamos a ver presión en función del tiempo, cero de presión, estamos respirando a presión atmosférica, inspiro y expiro, genero presión negativa e ingresa un aire, pongo 10 centímetros de agua de presión continua en la vía aérea y puedo respirar sobre esos 10 centímetros de agua y voy a generar un volumen, un tiempo, etcétera, lo que estuvimos viendo. Y puedo setear ahora una presión que voy a denominar presión de soporte que va a asistir a la inspiración. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá puse 10 centímetros de agua, de PIB, de presión positiva al final de la expiración. ¿Sí? Acá el paciente inspira, ¿sí? Genera un delta de presión negativa, ingresa la presión de soporte que yo seteé, pero ingresa a partir de un valor de base que son estos 10 centímetros de agua de presión positiva al final de la expiración. ¿Sí? Bien, entonces, inspira 10 centímetros de agua de presión de soporte que se van a sostener durante todo el tiempo inspiratorio del paciente y cuando expira se va a encontrar con la presión positiva al final de la expiración, que es esto que determinábamos como PIB. Si ustedes se fijan, esta presión positiva al final de la expiración es un análogo al CPAP, ¿sí? Pero en este caso, como existe una presión sobre esta presión de base, se la denomina presión de soporte. La resultante, que va a ser el volumen corriente, va a depender del esfuerzo del paciente y la presión de soporte. Por eso fíjense que acá, para una misma presión de soporte, en una respiración hay 460 mililitros y en otra respiración hay 510 mililitros. O sea, no es una variable fija, ¿sí? La variable que controla el respirador es la presión, pero no es el volumen. El volumen es una resultante entre el esfuerzo y la presión que yo he aplicado. ¿Qué pasa con los modos binivelados? Los modos binivelados, la presión de soporte también es un modo de 2 niveles de presión, pero se denominan modos binivelados aquellos que, digamos, tienen otra nomenclatura. Por eso digo que los modos binivelados son un análogo cualitativo, pero no cuantitativo de lo que sería la presión de soporte y la PIB. En este caso, cuando hablamos de modos binivelados, vamos a hablar de IPAP y EPAP. ¿Sí? ¿A qué vamos a llamar a IPAP? A la presión positiva inspiratoria en la vía aérea, ¿sí? La que se va a entregar una vez que el paciente inspire, y vamos a llamar EPAP a la presión positiva expiratoria en la vía aérea, que es un análogo de la PIB, ¿sí? Es decir, cuando el paciente deje de inspirar y saque el aire, se va a encontrar con una presión positiva al final de la expiración, ¿sí? O sea, esto que es el análogo a la PIB y es el análogo al CPAP. Después quizás en el gráfico sea un poquito más claro. Entonces, acá se empiezan a hacer líos en cuanto a los términos, pero bueno, espero que en el final de la clase se pueda entender bien la diferencia entre estos términos. La presión de soporte en este modo binivelado, donde yo voy a hablar de IPAP y EPAP, va a ser la diferencia, ¿sí? Entre la presión de base que yo pongo y la IPAP que yo voy a setear. Vamos a ver si con el gráfico se ve un poquito mejor. Es el mismo gráfico que antes, nada más que ahora lo voy a llamar de otra manera, ¿sí? Yo ahora voy a hablar de EPAP de 10 centímetros de agua y de IPAP de 22 centímetros de agua, ¿sí? Entonces, si yo dije que la presión de soporte es la diferencia entre la IPAP y la EPAP, se nota ahí que son 12 centímetros de agua, ¿sí? Entonces, es
una forma de denominar a este modo diferente, ¿sí? Si yo hablo de presión de soporte, estoy entendiendo que es una presión que va a estar sobre la presión de base. Si yo estoy hablando de un modo binivelado, la presión de soporte va a ser la diferencia entre la presión inspirada y la presión expirada. Vamos a poner ahí una foto que no sé si los conocen a esos actores que son parecidos pero no iguales, y esto es lo que por ahí yo les quería contar con la presión de soporte y estas cosas que suceden cuando nosotros cambiamos de un equipo de ventilación no invasiva, que puede estar en una terapia donde me hablan generalmente de presión de soporte, y cuando me voy y salgo de la terapia intensiva y voy a otra instancia, generalmente domicilio o otro lugar de internación o otro tipo de equipamiento que me hablan de IPAP y EPAP, ¿sí? Como la idea un poco de esta clase es entender un poco eso. Entonces, creo que es un gráfico un poco clásico donde muestra un poco esto, ¿no? Entonces yo tengo una presión en función del tiempo y acá se tiene una presión X, ¿sí? Que es la PIP, la presión positiva al final de la expiración, que está durante todo el tiempo, ¿sí? Es con la presión de base. El paciente inspira, ahora lo vamos a ver, y llega hasta la presión de soporte que yo seteé. En algún momento yo le voy a tener que decir a la máquina cuándo quiero que deje de entregar esa presión de soporte y el paciente va a expirar. Bien, entonces la presión de soporte que yo seteo es este valor, es aquel que se va a colocar por encima de la PIP. Ahora yo salgo de la terapia y me voy a ver un paciente al piso y tengo un equipo que me ha binivelado, que me habla de IPAP y EPAP. Bien, entonces la presión de soporte, ¿sí? Es la diferencia entre la EPAP que yo seteé y la IPAP que yo seteé. Por eso hablábamos de 12 de presión de soporte, ¿sí? Y hablábamos de 22 de IPAP, ¿sí? Porque es la diferencia entre la IPAP y la EPAP, la presión de soporte que yo seteo. Parece sencillo, ¿sí? La IPAP no sale, no se suma a la presión de base o la PIP, sino que sale desde ahí. Entonces, por eso la diferencia se denomina presión de soporte. ¿Por qué es importante esto? Si hacemos cuenta o si vemos los gráficos, podemos observar esto que es bastante claro. Tenemos un paciente que por alguna razón hemos seteado una EPAP de 10 y una IPAP de 15, entonces yo me preguntaría, bueno, ¿cuál es la presión de soporte? Entonces dijimos, bueno, tiene 5 de presión de soporte, perfecto, y acá tenemos otro paciente que le seteamos una IPAP de 15 y una IPAP de 5, bien, tiene 10 de presión de soporte, perfecto. Si nosotros comprendemos esto, posiblemente no tengamos ningún problema, pero tenemos que entender que si nosotros hacemos alguna modificación de la EPAP, vamos a cambiar la presión de soporte. Quiere decir que si yo me voy del seteo 2 al seteo 1, mi presión de soporte se va a disminuir. Y como habíamos dicho, que esta presión de soporte es la que asiste a la inspiración, ¿sí? Es la que va a colaborar junto con el músculo inspiratorio para que ese paciente ingrese un volumen de aire. Si yo de repente lo estaba ayudando con 10 centímetros de agua y ahora le bajo a la mitad la ayuda, muy probablemente que ese volumen disminuya. Entonces, toda vez que nosotros modificamos en un modo binivelado la presión positiva al final de la expiración y no lo contemplamos en relación al cambio que se produce en la presión de soporte, quiere decir que eso no hacemos un cambio proporcional con la IPAP, si es esa la presión de soporte que queríamos dar,
vamos a modificar esa presión de soporte y por lo tanto vamos a cambiar la asistencia que le estábamos dando al paciente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque muchos pacientes pueden pasar de una terapia intensiva con ventilación no invasiva, donde estamos hablando de presión de soporte, a, digamos, a su domicilio o a una sala común donde hay otro tipo de equipamiento que habla de IPAP y EPAP, y tengo que conocer estas pequeñas diferencias para poder entregarle el mismo tratamiento que se estaba haciendo en la terapia intensiva, si ese es el objetivo que teníamos. Bien. Bueno, como esto lo tenemos que seguir complicando, vamos a hablar el paso a paso del seteo. Bien, cuando yo me enfrento a un respirador o a un equipo de ventilación no invasiva, voy a ver que existen variables que tengo que setear para poder darle una asistencia correcta al paciente. Lo primero que me va a pedir el equipo es que setee una sensibilidad o un nivel de activación. ¿Qué quiere decir esto? El paciente va a respirar espontáneamente. Yo le tengo y yo le voy a dar una presión de soporte o una IPAP, ¿bien? O una diferencia entre la IPAP y la EPAP. El respirador se tiene que enterar cuando el paciente quiere iniciar la respiración. ¿Cuándo quiere empezar la respiración? ¿Cómo se entera el equipo de que el paciente quiere inspirar? Bueno, a través de una variable que se llama comúnmente nivel de activación o sensibilidad inspiratoria. Yo tengo que setear esa variable. Esa variable es un umbral que va a permitir que el equipo se entere que el paciente quiere inspirar. Generalmente lo van a conocer como que se entere que el paciente quiere disparar, que se entere que el paciente quiere gatillar. Hay diferentes términos que hablan un poco de lo mismo, ¿sí? Esa sensibilidad inspiratoria es la que yo tengo que setear para que el equipo se entere cuándo entregar la presión de soporte o cuándo conmutar de EPAP a IPAP. Eso puede ser, dependiendo del equipo que yo tenga, por eso creo que en una de las charlas se hablaba un poco de esto, ¿no? De conocer la herramienta, conocer el equipo, leer el manual, ¿sí? ¿Cómo llama a esta sensibilidad inspiratoria mi equipo? Lo llama en una variable numérica, me dice que son 0,5 centímetros de agua, esto es común que sea así, o es que sería una sensibilidad por presión, ¿sí? Quiere decir, yo tengo que setear un valor de presión que el paciente tiene que alcanzar para que el equipo se entere que quiere inspirar. Puede ser una sensibilidad por flujo, ¿sí? Litros por segundo, quiere decir que yo tengo que setear una variable de flujo que el paciente tiene que robar del sistema X cantidad de flujo para que el equipo se entere que quiere inspirar, o pueden ser variables cualitativas, ¿sí? Hay equipos que no me ponen un número, sino me dicen digamos, una variable cualitativa que me dicen alto, bajo, medio, y también tengo que conocer qué quiere decir, si bajo es más sensible, si alto es más sensible, tengo que conocer ese equipo qué me quiere decir cuando habla cualitativamente. Es más fácil con números, pero bueno, hay equipos que tienen variables de sensibilidad que son cualitativas. Después tengo que setear las presiones de tratamiento, ¿sí? Tengo que setear la presión de soporte o la presión inspirada que le voy a dar a ese paciente. Tengo que setear la PIP o la EPAP, según esté hablando de presión de soporte o esté hablando de un equipo de presión binivelada. Tengo que también decirle al respirador cuán rápido quiero que llegue esa presión de soporte o esa IPAP que yo seteé. Quiere decir que desde que el paciente inicia la inspiración, cuán rápido quiero que llegue ese valor de presión que yo seteé. A eso se lo conoce como velocidad de presurización, rampa de presurización
Rammstein o algún otro nombre seguramente en algún otro equipamiento pondrán. Por eso es importante que sepan cómo está cada manual del respirador, cómo llama cada manual del equipo a estos distintos variables que tengo que setear. Después de decirle todo esto, también le tengo que informar al respirador cuando quiero que deje de entregar esa presión de soporte o esa IPAP que yo seteé. A eso se le llama variable de ciclado o sensibilidad expiratoria en algunos casos. Ahora en un gráfico vamos a ver todo esto, pero el criterio de ciclado, la sensibilidad expiratoria, es una variable que yo tengo que setear para decirle al respirador cuándo quiero que deje de entregar la presión de soporte o la IPAP. Vamos a ver un gráfico por ahí para que quede más claro. Esto es la presión en función del tiempo. Esto es una curva de presión donde yo voy a tener que setear una sensibilidad o un nivel de activación. El paciente va a robar X centímetros de agua o si fuera una sensibilidad por flujo, ¿sí? Va a robar del sistema, de ese flujo que hay en el sistema, una X cantidad, y el equipo ahí va a entender que tiene que entregar la presión de soporte o la IPAP que yo seteé en el tratamiento. Pero ¿qué me va a pedir el equipo también? Que le diga cuán rápido quiero que entregue la presión de soporte. Esto es una variable de tiempo, ¿sí? En cuántos milisegundos quiero que entregue esa presión que yo seteé de tratamiento. A partir de que el paciente inspira, que alcanza esa sensibilidad umbral para decirle al equipo que entregue la presión de soporte, ¿cuánto tiempo tiene que tardar para entregar esa presión de soporte? Y a eso se le llama Rammstein, tiempo de subida, o hay otras maneras de llamarlo. Pero básicamente es una variable de tiempo, en general en segundos o en milisegundos. Después vamos a tener la presión inspirada, la presión de tratamiento, que en función, ¿sí? Si estamos usando una modalidad de presión de soporte, ¿sí? Setearemos un valor de PIP y sobre ese valor la presión de soporte, o si estamos usando un modo binivelado lo llamaremos IPAP. Bien, esa presión de tratamiento se va a mantener durante todo el ciclo inspiratorio y vamos a tener que decirle también al equipo cuándo quiero que deje de entregar esa presión de soporte, y a eso le vamos a llamar criterio de ciclado o sensibilidad expiratoria. Bien. Y cuando termine, ¿sí? Y vuelva a la expiración, se encontrará con la presión positiva al final de la expiración que seteamos, si hablamos de presión de soporte, o la EPAP si hablamos de modo binivelado. Bien. Vamos a hablar un poco de lo que sería el criterio de ciclado. Hasta acá empezamos a setear todo lo que el equipo nos estaba pidiendo y vamos a hablar un poco del criterio de ciclado. Tanto en los modos de presión de soporte como en los modos binivelados vamos a tener el criterio de ciclado, que es un criterio, digamos, es un ciclado por flujo, ¿sí? Y va a ser un porcentaje del pico flujo inspirado. Bien, nosotros tenemos acá una curva de flujo en el tiempo, ¿sí? Está en la línea de 0, el paciente inspira, llega a un flujo inspiratorio máximo y luego empieza a descender y a expirar. Bien, entonces, ¿cómo el respirador se entera que tiene que dejar de entregar la IPAP o la presión de soporte? Bueno, por un criterio de ciclado que se denomina, ¿sí?, porcentaje de este pico flujo inspiratorio, ¿sí? Supongamos que ponemos un 25%. Nosotros le decimos al respirador que cuando alcance
la caída del 25% del pico flujo inspiratorio conmute a expiración, o le podemos decir que sea el corte al 50% del pico flujo inspiratorio, o que el corte sea el 75% del pico flujo inspiratorio. Quiere decir, el equipo va a enviar esta presión de soporte o esta IPAP, y cuando el paciente inspire y empiece a disminuir su flujo inspiratorio, porque el paciente ya tomó lo máximo que quería y empiece a disminuir este flujo, el equipo va a dejar de entregar esa presión de soporte o esa IPAP en función a lo que nosotros le seteamos en el criterio de ciclado. Básicamente, fíjense que en relación al criterio de ciclado, también va a variar, ¿sí? Si esto integramos este flujo inspiratorio, va a variar el volumen y el tiempo que dure esta inspiración. Hay equipos que no tienen un valor de 25, 50, 75, sino tienen valores también variables cualitativas. Dicen alto, medio, bajo. Debo saber, debo buscar ese manual, debo contactarme con la gente que vende ese tipo de equipamiento para conocer el valor de ese tipo de corte. Porque algunos son variables cualitativas, no tienen números. Bien. Espero que no sea tan suicidado hasta acá de esto que estuvimos viendo, pero en los modos que vimos, tanto en la presión de soporte como en los modos binivelados, tengo que setear todas estas cosas. Por eso le decía, bueno, el CPAP son dos botones, yo tengo que poner una presión y el paciente va a respirar en ese flujo, ¿sí?, controlado por esa presión. En cambio, en los modos binivelados tengo que setear otras variables para explicarle al respirador cuándo el paciente quiere inspirar, cuándo quiere expirar, darle variables de confort como es la rampa inspiratoria, ¿sí? Tengo que setear más cosas, tengo que conocer un poco más tanto a mi paciente como al equipo que esté utilizando, y cómo llama y cuáles son los valores numéricos de cada variable que yo voy a setear. Dentro de estos modos binivelados vamos a tener el modo S o espontáneo, ¿sí?, que básicamente es un modo en el cual el paciente siempre va a respirar. Nosotros tenemos que tener un paciente que tenga un drive respiratorio, ¿sí?, y que pueda mantener su frecuencia respiratoria de manera estable cuando elegimos un modo espontáneo. Voy a tener que setear la sensibilidad, como hablamos recién, voy a tener que setear ese umbral en el cual el equipo va a entender cuándo el paciente quiere inspirar y le va a entregar de esa manera la presión de soporte o la IPAP, que es la presión positiva inspiratoria, ¿sí? Esa sensibilidad la voy a tener que setear porque si no el equipo no se va a dar cuenta cuando el paciente quiere inspirar. También voy a tener que setear el criterio de ciclado, le voy a tener que decir al equipo cuándo tiene que dejar de entregar esta presión de soporte o esta IPAP. También voy a tener que setear la rampa, voy a tener que setear la EPAP o la PIP si estoy hablando de presión de soporte. Pero ¿qué pasa si el paciente hace una apnea? ¿Sí? Si deja de respirar y yo lo tengo en un modo espontáneo. Bueno, fijémonos acá en este dibujito, un poco en este gráfico fui poniendo todo lo que estuvimos hablando antes. Tengo un modo de 2 niveles de presión, acá puse 3,6 y 8 centímetros de agua, ¿sí? Esta sería mi EPAP, ¿sí?, de 3,6, y esta sería mi PAP de 7, casi 8 centímetros de agua, ¿sí? Esta es la curva de flujo, donde este paciente está inspirando. Bueno, y esto es una ventilación minutos, va contando el paciente, el respirador va contando en función a este flujo qué volumen el paciente va haciendo, en función del tiempo de un minuto. Pero fíjense que acá el paciente
no dispara, ¿sí? No llama al respirador, ¿sí? Por más que yo ponga la sensibilidad más baja, la menor sensibilidad, que es la que se recomienda en general poner, ¿sí? Para que no, digamos, el paciente pueda hacer el menor esfuerzo. Y con la ventilación no invasiva intentamos disminuir el esfuerzo, ponemos la sensibilidad más baja, pero sin embargo, a pesar de eso, el paciente, ¿sí? Hace una apnea. Por lo tanto, si hace una apnea y no dispara, el respirador no entrega la presión de soporte, o en este caso la IPAP que yo seteé. Bien. Entonces, cuando esto sucede, nosotros entendemos que quizás este paciente necesite, ¿sí? Mantener su volumen minuto, su frecuencia respiratoria más estable, porque quizás tenga algún tipo de alteración, puede tener una apnea central. Entonces, nosotros vamos a setear o vamos a elegir otro tipo de modo, que en general se denomina modo ST, lo van a ver así en la nomenclatura, que es espontáneo por tiempo. Este modo lo que va a hacer es tener, digamos, respiraciones que van a ser controladas y disparadas en función de una frecuencia de respaldo que yo ponga. Es decir, va a pasar un determinado tiempo según la frecuencia respiratoria que yo setee, y si el paciente no respira en ese tiempo que yo indiqué, el respirador va a darle una respiración controlada o mandatoria. Para lo cual yo en un modo ST voy a tener que setear lo mismo que seteaba en un modo S. Voy a tener que setear una sensibilidad, voy a tener que setear una presión de tratamiento, voy a tener que setear una rampa, ¿sí? Le voy a tener que decir al respirador en qué tiempo quiero que se alcance esa presión de tratamiento, voy a setear una presión de base o una PIP, ¿sí? Voy a setear un criterio de ciclado, pero además de todo eso, voy a setear una frecuencia respiratoria y voy a setear un tiempo expiratorio. O sea que si el paciente no respira en una determinada cantidad de tiempo, el respirador va a entregar una respiración controlada por el tiempo, con la presión que yo seteé y con el tiempo que yo seteé. Bien, fíjense acá, por ejemplo, tengo una frecuencia respiratoria de 15, puse yo. Quiere decir que cada 4 segundos tiene que haber un ciclo respiratorio. Si el equipo no encuentra una respiración en ese tiempo, inicia una respiración mandatoria. Fíjense acá, que esto está marcado con un triangulito, ¿sí? Pasó el tiempo que yo había seteado, entonces inicia una respiración, ¿sí? Con la presión que yo había seteado. Después, cuando el paciente vuelve, fíjense que acá, casi acá se ve que el paciente robó un poco de presión, ¿sí? Se ve, y acá se ve que robó un poco de flujo, quiere decir que disparó. Acá no dispara, pero dispara el respirador porque yo había seteado una frecuencia de respaldo. Bien, y acá también se tiene una frecuencia de respaldo, pero por ahí fue demasiado baja. Entonces, supongamos que yo seteé una frecuencia de respaldo de 6 respiraciones por minuto, entonces el respirador solo va a saltar cuando pasen 10 segundos sin encontrar una respiración, ¿sí? Entonces, la frecuencia de respaldo que en general uno setea en un paciente que interpreta que tiene algún compromiso en su centro respiratorio que hace que no dispare las respiraciones, que uno quiere mantener un volumen minuto o una frecuencia respiratoria estable, debe setearla cercana a la frecuencia respiratoria del paciente. Si el paciente respira espontáneamente, no va a pasar nada, no se va a chocar con el respirador, pero si pasa un tiempo determinado y el paciente no respira, va a iniciar una respiración mandatoria. Por eso la frecuencia respiratoria de backup tiene que ser cercana a la frecuencia respiratoria del paciente.
Si no, es como que no tendría sentido de colocarla. Bueno, acá puse otros gráficos como para que veamos un poco esto que estábamos hablando de las variables que íbamos seteando. Fíjense que acá el paciente hace, ¿sí?, un esfuerzo un poco mayor que el que podría estar haciendo acá o acá, ¿sí? Entonces acá yo puse una sensibilidad, ¿sí?, o una activación un poco alta, ¿sí? El paciente tiene que hacer mucho esfuerzo para que el respirador entregue la IPAP que yo puse. Por ahí no sería lo correcto si yo estoy intentando que este paciente disminuya su esfuerzo para cada ventilación. Bueno, debería setear una sensibilidad un poco más baja. Bien, fíjense en acá, cuando hablábamos de las rampas de presurización, ¿sí?, una rampa de presurización de 800 milisegundos versus una rampa de presurización de 100 milisegundos, ¿sí? En esto se observa, digamos, es una variable de confort. Esto está en relación con la sed de aire que tenga mi paciente, ¿sí? Si el paciente está con mucha sed de aire, porque, digamos, está en una situación un tanto aguda, yo voy a elegir que la presión de tratamiento ingrese rápidamente apenas el paciente dispare al respirador, ¿sí? Si por ahí el paciente está más tranquilo, es un paciente más crónico o está más estable, voy a variar esa rampa de presurización para que quizás no les llegue tan de golpe. En general, en la ventilación no invasiva nosotros estamos tratando de, digamos, sincronizarnos todo el tiempo con las demandas del paciente. Nosotros le preguntamos al paciente cómo se siente. Y en general el paciente nos da un montón de información. Nos dice, el aire es mucho, me llega de golpe, se me corta rápido, ¿sí? Y digamos, esa interacción con el paciente es lo que nos hace a nosotros mejorar nuestro seteo con la ventilación no invasiva. Si el paciente me dice, el aire me llega muy rápido, bueno, podré disminuir la rampa de presurización. Si me dice, se me corta, bueno, tendré que cambiar el porcentaje de ciclado, digamos. Son las variables que yo tengo que todo el tiempo monitorizarlas junto con el paciente. Las otras variables que están en relación al volumen o, digamos, se pueden ver en el equipo y las puedo ver de última en la resultante de la PCO2 o de los gases. Pero estas variables, que son variables de confort, que son variables donde uno tiene que interactuar con el paciente para ver cómo poder ayudarlo de una mejor manera. Bien, acá hice un poco de mezcla de varios modos, digamos, de modo binivelado y de CPAP. Básicamente vamos a repasar estos gráficos. Lo habíamos visto en un modo espontáneo, presión atmosférica, centímetros de agua de 0, ahí está 0. Yo respiro, genero un volumen de 350 mililitros, casi 400, pero con un esfuerzo bastante notable, ¿sí? Casi 10 centímetros de agua en cada respiración. Acá alguien me está ayudando, ¿sí? Me pone presión, 10 centímetros de agua de presión y yo, digamos, disminuyo mucho mi esfuerzo, con 2 centímetros de agua logro el mismo volumen, digamos. Básicamente me han asistido perfectamente y han logrado asistir a mis músculos inspiratorios. Y acá tengo dos seteos diferentes de presión de soporte, ¿sí? Acá tengo una IPAP de 15 con una IPAP de 5, ¿sí? Tengo 10 centímetros de agua y también he logrado disminuir mi esfuerzo y he logrado poner un volumen un poco mayor. Bien, con otro seteo, ¿sí? Con otro seteo diferente, ¿sí? Con menos presión de soporte, también logro disminuir mi esfuerzo y lograr un volumen mayor al que lograba antes. ¿Qué quiero decir? Que, digamos, no tengo que conocer muy bien
a mi paciente y, digamos, su contexto fisiopatológico. Tengo que saber a qué estoy asistiendo, ¿sí? Estoy asistiendo a un paciente que tiene disminuida su capacidad residual funcional, estoy asistiendo a un paciente POC, estoy asistiendo a un paciente neuromuscular. Básicamente eso me va a determinar a mí qué presiones o qué modo yo voy a elegir para brindarle ventilación no invasiva a ese paciente. No siempre lo mejor es poner más presión de soporte, no siempre a un paciente le tengo que poner mucha PIP o mucha EPAP. Digamos, esto va a estar en función a la evaluación y el conocimiento que yo tenga de mi paciente. Como para hacer un resumen de lo que yo puedo brindar con estos dos niveles de presión, vamos a decir que la presión inspiratoria, a la que llamamos CPAP, a la que llamamos presión de soporte, WIPAP, nos va a ayudar a disminuir las cargas de los músculos respiratorios y nos va a asistir. Nosotros vamos a inspirar y el equipo me va a mandar un flujo de aire, me va a asistir a mi inspiración, va a lograr que yo aumente mi volumen corriente junto con la presión de mis músculos inspiratorios, y eso va a permitir que incremente mi ventilación alveolar y disminuya mi dióxido de carbono y también mejore mi oxigenación. Por eso decimos como un término así casero, digamos, para que se entienda, la presión de soporte, que Guille un poco siempre nos remarca eso, empuja, digamos, ¿sí? Uno siente que cuando inspira viene un flujo de aire, ¿sí? Que es esa la presión de soporte o la IPAP. En cambio la EPAP o la CPAP o la PIP, ¿sí? Es una presión que está todo el tiempo. Uno la siente sobre todo cuando expira, ¿sí? Uno expira y expira contra una resistencia. Y esa resistencia, ¿sí? O esa presión que está al final de la expiración que yo siento, básicamente, ¿qué beneficios me trae? Bueno, en los pacientes con EPOC nos va a permitir contrabalancear la presión positiva intrínseca, ¿sí? Mejorar la oxigenación o mejorar la capacidad residual funcional, tanto en los obesos como en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En algún caso me va a permitir mejorar mi esfuerzo respiratorio y va a permitir que ingrese un mejor volumen corriente con menos esfuerzo. En casos de la obstrucción de la vía aérea superior, como en el caso de los pacientes con SAOS, va a permitir abrir esa vía aérea superior para que el paciente pueda inspirar sin tener que vencer la resistencia de esa vía aérea superior y por lo tanto a despertarse para hacerlo. Entonces siempre decimos que así a modo casero decimos que el CPAP, la PIP o la EPAP abren y sostienen, ¿sí? Un poco era eso lo que les quería contar y como a modo de conclusiones vamos a encontrar que la ventilación no invasiva es ampliamente utilizada tanto en agudos como en crónicos, ¿sí? La van a ver tanto en las terapias intensivas como en los domicilios de los pacientes, como un paciente que vaya a un consultorio con su equipo de ventilación no invasiva, aunque ahora vamos a ver que existen otras maneras de controlar a los pacientes sin que traigan su equipamiento. Este uso debe ser individualizado en función al diagnóstico y a la necesidad que tienen estos pacientes y a la presencia de contraindicaciones. Una de las contraindicaciones es la falta de indemnidad vulvar, ¿sí? Pero básicamente tengo que conocer muy bien a mi paciente y el problema, cuál es el problema que tiene mi paciente, ¿sí? Mi paciente tiene un problema de sueño, mi paciente tiene un problema de la estancia torácica, mi paciente es un EPOC, digamos, de qué manera yo voy a elegir estas presiones para tratar a los pacientes. Disminuye lo que habíamos dicho, el costo de internación y la morbimortalidad, y esta característica de no ser hermética, ¿sí? Si bien parece una desventaja, ¿sí? Que la hace más vulnerable, porque el tema de las fugas es un tema en la ventilación invasiva y seguramente la vamos a ir tratando
en función vayan avanzando las clases, pero la hace a su vez más flexible, digamos, uno puede retirar la interfaz de una manera más flexible que si habláramos de la ventilación invasiva. Bueno, hasta acá es la presentación que yo les quería contar y bueno, abrimos a las preguntas. Bueno, sumamos a Mariana y a Guille también, para que así yo les voy leyendo las preguntas y hacemos los debates correspondientes al tema. Ahí está, muy bien. Gracias Guille y Cata, muy bien. Y Mari, que no la veo. ¿Y cómo están? A mí me gusta una pregunta que hicieron, que era ¿cuántas modalidades hay en un respirador y cuáles son en total? Eso depende de cada respirador, en realidad. Hay un respirador básico que solo puede tener CPAP o puedes tener 14 modos en un mismo respirador. Eso depende del nivel que tiene ese equipo. No sé si Guille o Cata quieren agregar algo. No, sí, eso hay que ver qué es lo que hay en el mercado, hay que buscar y conocer. Siempre fundamental, lo último que leemos siempre son los manuales, pero bueno, porque vamos y probamos siempre, que es lo que hacemos, pero los modos, en realidad los modos están en función de lo que yo quiero hacer con el paciente, no al revés. Así que bueno, hay equipos que solamente tienen un modo S y otros tienen los modos que quieran. Presión asistida controlada, IVAPS, AVAPS, bueno, etcétera. Y con eso uno puede, si sabe lo que quiere hacer, puede hacer maravillas con lo que tiene. Pero hay que conocer muy bien la herramienta que tiene uno y que hay que conocer. Nosotros hablamos siempre de los 3 cerebros. Uno es el cerebro del paciente, que es el centro respiratorio, los músculos y todo eso, qué es lo que le pasa al paciente. Tengo que saber qué es lo que le pasa al paciente. Vi muchas preguntas que decían, ¿cuál es la presión de soporte ideal? ¿Cuál es la PAP ideal? ¿Cuál es la PIP ideal? Y eso va a ser exclusivamente, y está relacionado con las primeras charlas que dieron, de entender la fisiología o la fisiopatología del paciente. ¿Qué es lo que tiene el paciente? De acuerdo a eso, yo voy a usar el otro cerebro, que es una herramienta, que es el equipo de ventilación no invasiva. Entonces voy a usar esa herramienta para darle algo que me abra y me estabilice, como decía Cata, o que me empuje y me mete para adentro del aire. Y el tercer cerebro es del médico o el kinesiólogo que está manejando esto, que tiene que interpretar y tiene que conocer muy bien cada uno de los modos que tiene. Así que siempre les recomiendo también a los que están empezando, probar en ustedes mismos o en sus parejas o en sus suegras o en quien sea, de acuerdo al objetivo que quieran lograr también, para lograr lo que llamamos horas de vuelo. De esa manera, cuando uno ya se enfrenta con el paciente, sabe cuál es el problema que puede tener una máscara, o qué radioestamina voy a poner, o si lo corto al 25% o al 50% de la presión de soporte, etc. Sí. Después una pregunta de las iniciales era qué era la presión esofágica y Bien. cómo era que se medía. No interpretaban esa parte. Bueno, la presión esofágica es una presión que se mide en el esófago, se coloca un catéter en el esófago, entre el tercio inferior y el tercio medio. El esófago en ese lugar está muy pegadito a la pleura, ¿sí?, del mediastino, entonces todos los cambios de presión que se produzcan a nivel pleural se van a transmitir en ese balón. Y esa presión, que no va a ser la presión pleural, sino va a ser la presión esofágica, nos va a dar una idea de qué presión pleural se está generando y por lo tanto nos va a dar una idea de qué esfuerzo el paciente está haciendo para generar ese volumen de aire. ¿Sí? Es una medida indirecta de presión pleural e indirecta también de esfuerzo respiratorio. ¿Sí?
Hay un tema con la presión esofágica que siempre recomiendo que en algún momento la midan, la puedan probar, etcétera, porque la presión esofágica, imagínense, yo tengo el centro respiratorio que está modulado por los químicos, los mecanorreceptores, etcétera, toda esa historia. Entonces mando una orden para que el músculo se contraiga. Entonces, si yo puedo medir la presión esofágica, estoy midiendo casi con bastante certeza, con bastante exactitud, cuánto es el tiempo neural del paciente, sería el tiempo muscular, que está relacionado con cuánto estímulo nervioso le mandó al músculo y se contrajo. Entonces puedo conocer bastante bien cómo está activándose ese centro respiratorio. Y el centro respiratorio, como decía Cata al principio, la ventilación asistida asiste al centro respiratorio y a los músculos. Indirectamente después voy a lograr los objetivos de PCO2 y de PO2. Pero si yo entiendo qué es lo que el centro respiratorio le está pidiendo a los músculos, si conozco la orden que le mandó a los músculos a través de la presión esofágica, voy a poder interpretar muchísimo mejor qué es lo que le voy a dar, si tengo que abrir y estabilizar o si tengo que darle más presión de soporte para vencer la carga resistiva. Y también va un poco en relación con esto, que si hay una PIP fisiológica, ¿sí? Y si hay esa PIP fisiológica, ¿qué valor tendría o tiene? Bueno, claro, yo no sé si hablar de PIP fisiológica, en realidad es porque acuérdense que siempre hay un cierre de la vía aérea, etcétera. Creo que cuando, no sé si la charla lamentablemente de la vía aérea anterior no pude estar, pero siempre hay una presión positiva al final de la aspiración que está justamente evitando un poco las aspiraciones o defendiendo la vía aérea. Pero en realidad lo que hablamos es de presiones transpulmonares, más que de PIP positiva o no, porque hasta ahora la medición del valor de PIP, de presión positiva al final de la aspiración, en realidad lo interesante es sacar ese concepto, que no sé si ayuda mucho, para empezar a hablar de un concepto que es más interesante, que es de la presión transpulmonar telespiratoria. ¿Cuál es la presión que hay a nivel transpulmonar al final de la aspiración? Eso me va a orientar muchísimo y me va a permitir saber dónde estoy parado. Esa presión transpulmonar telespiratoria, acuérdense que va a ser positiva, para poder mantener inflado al pulmón al nivel de la capacidad residual funcional. Entonces, yo no hablaría de PIP, que no sería tan fisiológica, es la presión positiva al final de la expiración, y hablaría del concepto de presión transpulmonar teleexpiratoria. Esa es la presión es positiva y es más 5, puede ser, varía, ¿no? Pero conociendo esa presión, cuando esa presión se hace negativa, sé que el paciente está desinflándose. Entonces ahí es más fácil porque ahí ese paciente lo voy a inflar. Entonces, hablemos mejor de presión transpulmonar y yo no sé si en algún momento vamos a estar hablando de todas estas historias, Maggie, pero no sé si es, para mí es básico, para mí es la discusión que tengo con Cata siempre. Para mí esto es lo básico, pero bueno, puede ser que sea el avanzado, no sé. Sí, o sea, es básico y no básico, es difícil porque a veces hay otros conceptos previos para poder entenderlo, o sea, es también para discutir dónde lo ponemos, es como dónde ponemos biofísica, ¿no? La materia, lo ponemos en primer año, en segundo año, ¿no? ¿Dónde ponemos biofísica? Sí. También hablando esto de PIP, lo que preguntaban era si PAP era lo mismo que PIP, y si eso era lo mismo que PAP, si las tres siglas eran sinónimos en sí. Desde un punto de vista físico y desde un punto de vista de lo que hace el respirador, sí, digamos. Es un flujo que está todo el tiempo. Cuando no tengo una presión por sobre ese flujo, voy a hablar de ese PAP.
y cuando tengo una presión por sobre ese flujo hablaré de presión de soporte o hablaré de IPAP. De hecho, ustedes pueden poner un equipo binivelado en modo CPAP si ponen la IPAP y la EPAP con el mismo valor. Entonces, desde un punto de vista físico y desde un punto de vista de lo que hacen los equipos, sí. Desde un punto de vista de nomenclatura, para entenderlo, no. Entonces claro. Es como, no sé si Guille está de acuerdo. Absolutamente, nunca podría estar en desacuerdo con vos, pero sinceramente... O Mariana, digamos Mariana. Pero lo que hablamos es de presión positiva al final de la expiración o presión positiva continua que incluye la expiración. Así que es lo mismo. Y es la presión, y como dijo Cata en su momento, es la que abre la vía aérea y la estabiliza. Es la que usamos para las apneas del sueño, para abrir la vía aérea superior. Es la que usamos para inflar los pulmones desinflados, cuando la presión transpulmonar es negativa. Es la que usamos para reclutar alvéolos en los pacientes con distrés. Es la que utilizamos para abrir la vía aérea en la traqueomalacia. Es decir, ese concepto de presión positiva al final de la expiración es la presión que le voy a usar para abrir la vía aérea, para inflarlo y para estabilizarlo en un mecanismo estático. Volviendo a eso, dice, hay una pregunta que dice, ¿cuándo utilizar un CPAP o presión soporte? Bien. Ahí básicamente CPAP ya lo contestó Guille, ¿no? Ahí está, bien. Un poco de ese slide que puse, que bueno, que Guille remarca un poco, es eso, ¿no? Digamos, si yo necesito abrir una vía aérea superior porque tengo, digamos, una enfermedad que se llama apneas obstructivas, bueno, con un CPAP me alcanza, ¿sí? Abro esa vía aérea superior y después el paciente va a generar con sus músculos inspiratorios, ¿sí? Va a generar presión y mover un volumen corriente y no voy a necesitar, ¿sí? Poner una presión de soporte que empuje el aire, ¿sí? Solo voy a necesitar estabilizar esa vía aérea superior y el resto lo va a hacer su centro respiratorio y su musculatura. Ahora, si por otro lado tenemos un paciente que una vez que logra abrir su vía aérea superior, digamos, no alcanza su esfuerzo para meter un volumen corriente que esté de acuerdo con sus necesidades metabólicas, bueno, ahí voy a necesitar apoyar a la inspiración con la presión de soporte, es decir, empujarle el aire para adentro. Entonces, básicamente necesito conocer cuál es el problema de mi paciente. Mi paciente tiene un problema de estabilizar su vía aérea, mi paciente tiene un problema, digamos, que solo lo puedo resolver con CPAP, bueno, bárbaro, genial. Ahora, mi paciente también necesita que yo asista a sus músculos durante la inspiración porque tiene un aumento de la carga resistiva. Entonces, ahí es donde yo voy a aplicar presión de soporte. Por eso no hay una receta para hacer ventilación no invasiva. Es bastante, digamos, complejo porque tengo que saber estas cosas, ¿no? Tengo que saber estas cosas de fisiología y de qué es lo que le está sucediendo a mi paciente. Hubo una pregunta muy interesante. Perdón, te interrumpo, estoy acostumbrado a... No. Hubo una pregunta que me pareció muy interesante, fascinante, que decía de los pacientes con EPOC domiciliarios, si se podía utilizar CPAP. Y el concepto que también más o menos lo fueron mencionando a lo largo de estas clases es cómo se me van presentando los obstáculos para meter el aire, ¿no? El primer obstáculo es la autopip o la carga umbral elástica en caso de los obesos, autopip en el EPOC. Entonces, fíjense que cuando tengo autopip, el centro respiratorio tiene que hacer un esfuerzo inicial para abrir la vía aérea. En ese momento el aire no entra y el centro respiratorio se da cuenta que el aire no está entrando, entonces manda más esfuerzo. Entonces, si yo libero ese primer obstáculo, y ese primer obstáculo se libera, por así decirlo, con CPAP,
La pregunta que estaban haciendo es si el CPAP se podría utilizar en los pacientes que tienen EPOC, yo le agrego hipercápnicos, domiciliarios, como un tratamiento efectivo. La respuesta es, decididamente es sí, un sí rotundo. Sobre todo si pude en algún momento en el laboratorio haber medido la autopip. Actualmente, en realidad, lo que se hace en esos pacientes, no se puede usar CPAP, obviamente. Si tengo BiPAP, además, pues está hipercápnico también. Pero esos pacientes también responden muy bien a otra modalidad que se va a hablar más adelante, que es el alto flujo termohumidificado, que le está dando cierto nivel de CPAP a los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo carga umbral elástica, autopip, lo primero que tengo que usar es nivelar, tratar de contrabalancear esa autopip o esa carga umbral elástica simplemente con CPAP. Así que es lo más importante que hacemos con los pacientes EPOC con autopip elevado, no es ponerle presión de soporte, sino ponerle el nivel adecuado de PIP o de PAP o de CPAP para contrabalancear esa carga umbral. Al hacer eso, los músculos inspiratorios dejan de hacer el esfuerzo necesario para abrir la vía aérea y pasan a usar ese esfuerzo para ventilar. Es decir, pasan a ventilar con la presión de soporte propia, es decir, la presión de soporte que están haciendo los músculos inspiratorios. Bien, muy bien, Guille. Después, siguiendo con un paciente con hipercapnia, dice un paciente hipercápnico, está con un equipo de B-Level. ¿Qué parámetros deberíamos modificar para disminuir esa hipercapnia, como decía Guille? ¿Solamente la IPAP y la EPAP o hay otra estrategia? Bien, creo que siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Dependiendo qué patología tenga mi paciente, pero bueno, en principio debo conocer, ¿no? Por qué está hipercápnico, y si solo tengo un B-Level tendré que ajustar esos dos valores, pero si mi paciente está hipercápnico y no, digamos, tiene apneas, tendré que ir un escaloncito más, entonces tendré que elegir un modo ST, y si tiene mucha variabilidad en su volumen corriente durante la noche, podré elegir un modo dual. O sea, básicamente debo conocer qué es lo que tiene mi paciente para elegir la herramienta adecuada, digamos. Si solo tengo una herramienta, bueno, tendré que ver cuáles de esas dos variables puedo modificar para que mi paciente esté mejor. Pero si con eso no me alcanza, porque mi paciente tiene varios problemas o varias cosas a solucionar, entonces tengo que elegir modos un poco más complejos. Esa, digamos, es un poco la idea de los modos más complejos, ¿no? Paciente más complejo, modo más complejo, ¿sí? O sea, si tengo un problema muscular, toracógeno, pero también tengo un problema en mi centro respiratorio, etcétera, bueno, voy a tener que usar otro tipo de modalidad. Entonces, por eso hay preguntas que como son difíciles de responder de sí, subí esto, baja lo otro, porque bueno, uno tendría que saber qué es lo que le está pasando a ese paciente, y qué es lo que le está pasando a ese paciente es en varios momentos del día, ¿no? También, ¿no? No es lo mismo en la noche cuando duerme que durante el día. Entonces, es bastante complejo. No sé si Guille quiere acotar algo más sobre esto, o Mariana, ¿no? Que la ventilación invasiva es bastante compleja, y si se complejiza en función, se complejiza el paciente, ¿no? Sí, es muy artesanal, ¿no? Tenés que estar al lado del paciente y ver todas las variables, ¿no? El cual. Sí, groseramente, si uno divide al sistema respiratorio en tres partes, por así decirlo, el centro respiratorio, la conducción y el músculo, y el parénquima, como dice Cata, yo tengo que saber qué es lo que está pasando. Pacientes simples, soluciones simples,
Pacientes que tienen más de una alteración, tengo que estar adaptando todo el tiempo eso. Por ejemplo, si un paciente tiene una alteración del centro respiratorio, o tiene una alteración neuromuscular sin aumento de la compliance, como podría ser un toracógeno, simplemente ahí necesito darle volumen. Posiblemente elija un respirador volumétrico si conseguimos alguno en el mercado. O asegurar una presión de soporte con un volumen asegurado. Si tengo un problema a nivel de la resistencia, voy a tener que elegir algo que me asegure una disminución del esfuerzo, y eso voy a utilizar presión de soporte, también, con un RAISE-YAM adecuado además. Y todo el resto de los pacientes que estén desinflados o que tengan carga umbral elástica, o mismo que tengan una compliance muy baja, ahí puedo asegurar un tiempo expiratorio prolongado para hacer un expiratory hold aceptable. Así que, conociendo al paciente y conociendo mi herramienta, puedo volver otra vez a saber qué es lo que le voy a poner a cada uno. Bien. También acá preguntaban en el corte del flujo expiratorio, en el B-level, si esos 3 puntos de corte que decías, Cata, tenía una repercusión a nivel fisiológico, o en qué más o menos uno podría elegir, lo coloco a 25, lo coloco a 50, lo coloco a un 30, o sea, en eso, ¿en qué variabilidad tendríamos para elegir o suponer que lo corto a esos valores? Bueno, en general, digamos, uno elige esos cortes en función un poco también del paciente que tiene, ¿no? Supongamos que tenemos un paciente POC, donde le tenemos que dar más tiempo a la expiración. Bueno, podemos elegir un ciclado un poco, digamos, a un mayor porcentaje de caída del pico flujo, y vamos a tener que tener en cuenta, como yo mostré en el gráfico, que cuanto más cercano al pico flujo inspiratorio máximo, donde yo marque el fin de la entrega de la presión de soporte, bueno, digamos, menos tiempo inspiratorio con esa presión de soporte voy a tener, ¿no? Entonces, tengo que ver cómo ajustar eso, digamos, el tiempo inspiratorio en función al tiempo que le estoy dando la presión va a ser menor, entonces tengo que ver que ese volumen no me caiga en ese sentido. Y estos cortes en el ciclado tienen mucho que ver, obvio, con la patología del paciente y también con otro tema que es bastante interesante, que es con las asincronías, ¿sí? Si el paciente quiere expirar, ¿sí? y yo no lo estoy dejando porque puse un ciclado al 25 o al 5%, ¿sí? El paciente va a querer sacar el aire porque su centro respiratorio quiere cortar la inspiración, y lo que frecuentemente se ve es que hace esfuerzo con sus músculos expiratorios para sacar el aire. Entonces tengo que estar atento también para modificar ese criterio de ciclado en función de, digamos, a favor de la sincronía del paciente con el respirador. Eso, digamos, es sumamente importante si nosotros queremos tener éxito con la ventilación asistida, ya sea invasiva o no invasiva, ¿sí? El éxito muchas veces está en estas variables, ¿sí? En la variable de Reinstein, en la variable de ciclado, en entregarle la presión que el paciente quiere. Digamos, esas variables son muy importantes a la hora de lograr que este paciente sincronice y podamos asistir a sus músculos respiratorios y no hagamos todo lo contrario, ¿no? No le impongamos nosotros la ventilación. Entonces, ese criterio hay que estarle atento porque puede ir cambiando también en función al paciente vaya mejorando, ¿sí? Si estamos en una situación aguda, puede ir cambiando, quizás en los crónicos cuando uno lo encuentra ya por ahí no tiene tanta modificación. Marian, ¿vos querés hablar de criterios de ciclado de equipos de Philips? Cuando quieran. Sí, en Dale, realidad ahora. eso dependerá de
de cada equipo. Estaba leyendo que hay algunos que preguntan sobre un equipo en especial. Si me dicen el modelo, podemos buscar bien cómo cicla o cómo inicia ese equipo, ¿sí? Que era el G que están preguntando. Porque cada equipo tiene en realidad, o cada marca tiene una manera de iniciar y de finalizar el ciclo inspiratorio. En el caso de los de Philip, lo que hace es de una manera automática, lo que mide es el flujo del paciente y hace una curva retrasada, dibujada de eso que hace el paciente. Entonces, cuando hay cambio del flujo del paciente, se cruza con la del equipo. Y en ese entrecruzamiento inicia y termina el ciclo. Pero está bueno, si me dicen qué equipo quieren saber, buscamos, porque cada uno tiene y en el manual lo tiene, en realidad explicado. Por eso es importante cuando tenemos un equipo cerca leer el manual, ver qué modos tiene, o al revés, ¿no? También cuando tenemos un paciente buscar el modo para ese paciente sería, ¿no? Sería como de un lado o del otro. No sé si había también había acá una pregunta, me parece que no está... siempre es recurrente esto de los pacientes con COVID y el tema de los espacios ventilados y la aerosolización de esto. Está bueno aclarar en realidad que hay estudios que demuestran digamos, la distancia que tiene de la aerosolización en realidad de los virus, y hay maneras de poner los filtros como para evitar que esto se propague. Pero siempre hay que tener en cuenta que si tenemos un lugar donde estamos trabajando donde no contamos con esta seguridad, obviamente tenemos que tener más cuidado con eso, ¿no? Si en nuestro hospital no contamos con los filtros adecuados, no contamos con los equipos de ventilación, no contamos con la protección del personal, me parece que ahí estamos en riesgo. Sí, a ver, también acá estaban preguntando si con la BNI, ¿sí?, se puede atender pacientes hipoxémicos y si puedo generar volutrauma por una colocación de BNI o por el seteo de la BNI. No sé quién quiere contestar de los tres. En general, digamos, el volutrauma se puede generar con cualquier modalidad de ventilación, no es exclusiva de la ventilación no invasiva, ¿sí? Si genera una presión transpulmonar tan alta y junta en conjunto con una asistencia ventilatoria, puedo generar un volutrauma. Es menos frecuente, ¿sí?, en un paciente que tiene su centro respiratorio y sus músculos respiratorios, digamos. En general hay reflejos que evitarían esto, digamos. Es más frecuente en un paciente que está sedado y relajado y su centro respiratorio no está activo, que se pueda generar esto, pero no está exento de poderse realizar, digamos, lamentablemente. No sé si Illa querés decir algo, o Mariam, en relación al volutrauma y la BNI. Illa va a decir, no estoy de acuerdo, pero... No, el volutrauma, acuérdense que, como decían en una de las primeras clases, la presión de soporte, la presión control empuja el aire hacia adentro y la presión negativa del paciente empuja el aire hacia adentro. Entonces, como dijo Cata recién, si la presión transpulmonar es muy alta, sobre todo cuando hay un suspiro o hay algún esfuerzo inspiratorio por parte del paciente, se puede generar una presión transpulmonar muy alta. En el paciente que mantiene los circuitos de Hering-Breuer y demás, difícilmente pueda llegar a producirse eso, sobre todo con algunas modalidades más complejas que no vamos a tratar acá porque no son básicas, pero que cuidan y protegen justamente esa presión transpulmonar. Y con respecto a la hipoxemia, la ventilación no invasiva no trata la hipoxemia. Si yo tengo un paciente con hipoxemia, le doy oxígeno, mucho oxígeno, todo el oxígeno necesario que pueda hacer.
la ventilación no invasiva va a ser necesaria para, a veces, transportar ese oxígeno, pero básicamente para disminuir el esfuerzo de los músculos respiratorios y lograr que la frecuencia respiratoria disminuya. Entonces, dependiendo de qué tipo de hipoxemia se esté tratando, por ahí es mejor utilizar un prono o ciertos niveles de CPAP que pueden ser más efectivos que lo que llamamos ventilación no invasiva, porque si no tengo aumento de la resistencia de la vía aérea y puedo mejorar la eficiencia de los músculos respiratorios y bajar la frecuencia respiratoria con una posición de pronovigil o con CPAP, obviamente utilizaría eso, pero depende, como dice Cata, del paciente. Bien. Después dice, ¿qué parámetros recomiendan tener en cuenta con respecto a las variables del confort en los pacientes pediátricos? Yo agregaría también los de mínima conciencia, capaz también, debido a que no pueden transmitir cómo se siente a diferencia de adulto, en lo referente a lo que hablabas, Cata, de que le preguntabas al paciente si estaba confortable o no. Y en este caso el paciente, claro, al ser pediátrico o con mínima conciencia, no, ¿cómo te guiarías vos? Bueno, ahí, sí, ahí, digamos, yo acudiría digamos, a los gráficos, digamos, que de alguna manera me pueden llegar a mostrar si este paciente está sincrónico o no, pero, digamos, si yo no logro comunicarme, me guiaría por los gráficos, me guiaría por su mecánica, ¿no? Me guiaría por ver si está haciendo esfuerzo, cuando yo estoy aplicando la presión, digamos, por ahí no puedo tener un feedback de palabra, pero puedo mirar al paciente, ver cómo se expande, ver si está contrayendo los músculos expiratorios cuando la presión de soporte se está entregando, digamos, puedo ver y tocar el tórax y el abdomen del paciente y de ahí de alguna manera eso junto con algún gráfico, si lo tengo mejor, ver si está sincronizado el paciente. Básicamente la sincronía con la ventilación no invasiva me habla de confort. Entonces creo que esas son las herramientas que tenemos por ahí con estos pacientes que no nos podemos comunicar. Bien. Y después dice, para pacientes COVID, si no dispongo de cánula de alto flujo, ¿qué es mejor, CPAP o BiPAP? En general nosotros, sí, Guille. No. En general nosotros estamos usando CPAP, básicamente porque lo que estamos haciendo es mejorar y, digamos, abrir esos alvéolos y mejorar la capacidad residual funcional de estos pacientes. No estamos usando 2 niveles de presión. No son pacientes que tengan dificultad para ingresar el aire. No son pacientes que tengan debilidad en sus músculos inspiratorios. Son pacientes que tienen en un primer momento compliance casi normales, ¿sí? Si es el fenotipo L. Entonces con, digamos, abrir y sostener, que eso lo hace el CPAP, ¿sí? Alcanza, digamos, eso más el prono, alcanza. De hecho, la cánula de alto flujo da una pequeña presión positiva, ¿sí? Que hace que los pacientes también mejoren, aparte del lavado de la CO2 que después vamos a ver. Entonces, no usamos 2 niveles de presión, no necesitamos empujar el aire en estos pacientes. De hecho, están hipocámnicos, no están hipercámnicos. Entonces, con solo abrir y estabilizar y mejorar esa compliance o mejorar la distribución del aire en ese pulmón, alcanza. Bien. Sí, acá dicen, por ejemplo, prono más CPAP sería lo ideal en estos pacientes COVID, sería la pregunta. Sí, creemos que sí, de hecho es lo que vimos, ¿no? Nosotros en la unidad es lo que hacemos, ¿sí? Hacemos cánula de alto flujo o prono y CPAP, eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Niveles no mayores a 14, en general estamos promedio de 10, 12 centímetros de agua. Bien. Después estuvieron haciendo preguntas por interfaces, pero eso lo vamos a
a ir viendo. Tienen que esperar a la clase que viene. No, estuvieron preguntando mucho sobre interfaces, sobre cómo armábamos el circuito, si colocábamos los filtros igual que en un respirador de terapia intensiva. Así que eso fui contestando de que eso se ve en la clase que viene, todo lo que es justamente el armado, ¿sí? Sí. Así que bueno, excelente debate, ¿sí? Aunque Guille siempre está con el no. No, excelente debate. No, creo que está muy piola esto, ¿no? Esa, digamos, es la manera de crecer, ¿no? De confrontar ideas y bueno, ir buscándole la vuelta, sobre todo esto que es nuevo, ¿no? Sí, además siempre lo bueno es tener la cabeza abierta, ¿no? Y bueno, y ver, con la realidad que tenemos, sea patología que sea, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué herramienta hay? Si fisiológicamente, sirve y no ocasiona riesgo, bueno, se utiliza, ¿no? Eso creo que todos tenemos que ser abiertos, ¿no? Para todas estas terapias nuevas. Bueno, les agradezco a todos, ¿sí? Les dejo Cata, Marian y Guille para que se despidan, ¿sí? Un gusto haberlos tenido y bueno, los tendremos. Bueno, gracias a todos. Gracias por aguantar. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos por participar y espero que hayan entendido, que sea un poquito la clase y algún concepto haya quedado ahí en la cabeza. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.